Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy nos encontramos en este tercer encuentro, en esta tercer clase, para pensar algunas cuestiones en torno a la unidad de nuevos contratos, ¿sí? Nos parecía importante retomar algunas conceptualizaciones en relación a las temáticas que hoy vamos a tomar en la clase, que tienen que ver con justamente la noción de closet de William Sequeira Pérez, ¿sí? Y todos los efectos que el closet tiene, ¿sí? Articulamos la noción del closet, esta noción de doble función, por un lado permanecer en guetos que preservan, podemos tomar también esto, cómo se internaliza mediante mecanismos de defensa, ¿no? Se arman guetos, pero a la vez estos guetos producen el aislamiento, ¿no? Entonces aquello que preserva de las violencias inherentes a la homo, lesbo y transfobia, al homo, lesbo y trans odio social, a su vez genera aislamiento, ¿no? Por otro lado, William Sequeira Pérez, recordemos que hablaba de la homofobia internalizada, ¿no? Que también tiene efectos en el psiquismo que van desde las depresiones y crisis de ansiedad, pasando por autolesiones, agresiones más explícitas hacia la propia persona o que pueden terminar en suicidio. Esto es importante para pensar cómo esto se articula con el campo de las subjetividades sexuadas y con nuestra formación específica como profesionales de la salud mental. Pero también hablamos de la división entre mundo público y mundo privado, ¿sí? Cuando pensamos en el mundo privado sentimentalizado, no debemos confundirlo con el marco de lo íntimo, ¿sí? Con el estrato íntimo. Y tenemos que entender que en esta división que se plantea en la modernidad, esta división entre mundo público y mundo privado, las feminidades heterosis han quedado recluidas al claustro doméstico, mientras las masculinidades heterosis más tradicionales están en el mundo público, que es el mundo valorado socialmente, pero los demás existenciarios están en el closet, ¿sí? El closet que produce este aislamiento y esta segregación. Por ende, nos parecía interesante empezar a pensar cómo se construyen, ¿no? En vísperas de la Marcha del Orgullo en Argentina, cómo se constituyen ciertos avances y retrocesos de los movimientos LGTB+, que llegan hasta la actualidad, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque debemos conocer la historia de diversos colectivos y porque estos colectivos han dialogado con el feminismo y han acompañado muchas luchas del feminismo y el feminismo ha acompañado muchas luchas de los movimientos LGTB+, que muchas personas interseccionan en ambos espacios, ¿no? Entonces, vamos a pensar como un hito histórico a nivel mundial la revuelta de Stonewall. La revuelta de Stonewall se da el día 28 de junio del año 69, ¿sí? Stonewall era un bar, es un bar que aún hoy existe en la ciudad de Nueva York, donde asistía la comunidad LGTB+, ¿sí? Una comunidad que en ese contexto, en ese momento histórico, era perseguida, había racias, había mucha violencia, entonces en este bar solía entrar la fuerza policial, reprimir, llevar preses a las personas que asistían a este bar, violentar, por supuesto, ¿no? En un momento, en una de estas racias, una lesbiana afrodescendiente grita en el momento en que se la están llevando presa a quienes estaban en el bar y hace una pregunta: ¿ustedes no piensan hacer nada? Y en este ustedes no piensan hacer nada se genera una revuelta que deviene en la primer marcha del orgullo a nivel mundial, ¿sí? Pensemos que quienes estaban al frente de esta marcha eran generalmente las personas trans, sobre todo mujeres trans, mujeres afrodescendientes, travestis, mujeres latinas, ¿no? Y estos detalles no son menores porque tienen que ver con considerar la mirada interseccional que tenemos desde la materia, ¿no? Y cómo esta revuelta impacta a tal punto a nivel mundial que genera que esta marcha se replique en todo el mundo. Pero sigamos avanzando, sigamos pensando cómo se replica esto en América Latina, en especial en Argentina, ¿sí? Vamos a pensar hoy cómo esto se replica en Argentina. En realidad en Argentina los movimientos LGTB+, preexistieron a la revuelta de Stonewall, ¿sí? Podemos ver que en el año 67 el grupo Nuestro Mundo, que tenía a Néstor Perlongue al frente, ya
generaba movimientos, generaba encuentros y espacios de pensamiento para la comunidad, sobre todo homosexual en Argentina. En el año 71, el Frente de Liberación Homosexual también se crea para generar distintos performances en el mundo público, ¿sí? Un mundo público al cual que no era habitado por esta comunidad, no por no querer habitar este mundo, sino por esta cuestión, volvemos a la noción de closet, que tiene que ver con el aislamiento, ¿no? A modo de preservación. Pero ¿qué pasa? Estos avances que se dieron casi en una linealidad en el resto del mundo y que generaron los avances de la comunidad LGTB+, las comunidades LGTB+, estos colectivos a nivel mundial, en Argentina y en Latinoamérica se vieron frenados por el avance de los golpes de Estado, ¿sí? Golpes de Estado que obviamente, vamos a plantear acá algo muy importante, que es la división sexual, sexogenérica de la tortura y la persecución. ¿Sí? Había una tortura específica para estas comunidades, una persecución específica para estas comunidades, que hace que se genere un corte en estos movimientos y en estas agrupaciones en el habitar el mundo público, porque había que preservar la vida, había que defenderse, había que esconderse. Muchas personas tuvieron que exiliarse en este contexto, pero planteemos que más allá de las cuestiones político-partidarias, había cuestiones políticas que tenían que ver con una persecución distinta y específica hacia la comunidad LGTB+, ¿sí? Una persecución que trascendió, porque a la llegada de la democracia, esta persecución, con los edictos policiales, con las racias, con las persecuciones, siguió permaneciendo en la sociedad argentina. Entonces aparece en esta historia el rol de Carlos Jáuregui, ¿sí? Carlos Jáuregui fue una persona fundamental para los movimientos LGTB en Argentina por varias cuestiones, ¿no? Él era un licenciado en Historia, egresado de la Universidad de La Plata, que viaja a Francia y a Estados Unidos y ahí se empapa de la comunidad LGTB+, de las marchas del orgullo, y trae estas inquietudes y esta mirada a una Argentina en los fines de los años 80, que más allá de vivir en democracia, seguía teniendo estas persecuciones hacia la comunidad LGTB+, ¿no? Entonces, empieza a agrupar a la comunidad LGTB+, en especial a la comunidad homosexual en la Argentina, y crea junto a otras personas la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina. En paralelo con estos espacios, en este momento histórico, ¿sí? En el cual empieza a tener mucha preponderancia el rol de Carlos Jáuregui, se crean en paralelo otros espacios que interseccionan con la CHA, ¿sí? Podemos pensar en ATA, en la Asociación de Travestis Argentinas, podemos pensar en el Cuaderno de Existencia Lesbiana, ¿no? Como en algunos otros espacios que a su vez generaban encuentros, intersección y participación con la comunidad homosexual argentina y con Carlos Jáuregui. Carlos Jáuregui habitó un mundo en el cual ser homosexual era un peligro, ¿no? Y esto lo decía abiertamente. La novedad es que empieza a aparecer en espacios públicos, en los medios de comunicación, ¿no? Es muy famosa la publicación, la entrevista que se le hace a Carlos Jáuregui en la revista 7 Días, en la cual aparece en fotos hablando de la homosexualidad y abrazado con un compañero de la comunidad homosexual argentina. Carlos Jáuregui también entendió abiertamente, explícitamente, que era sumamente importante entender que el movimiento LGTB+ tenía 3 patas, que eran las lesbianas, los varones homosexuales, pero también las personas travesti trans. Él incorpora al movimiento travesti trans a los movimientos de la diversidad sexogenérica, ¿sí? Y entiende que si faltaba alguna de estas 3 patas en el movimiento se caía, ¿no? Se empiezan a hacer las primeras marchas del orgullo en Argentina. La primera es el 2 de junio del año 92, replicando el mes del orgullo a nivel mundial, pero esta marcha en Argentina se pasa al mes de noviembre por 2 cuestiones. Primero, para conmemorar la creación del espacio del grupo Nuestro Mundo,
¿sí? Del año 67, pero por otro lado, porque en el momento en que se crea los movimientos LGTB+, los colectivos de la diversidad en Argentina como colectivos políticos, la crisis del SIDA, ¿sí? Ni siquiera se hablaba de VIH, sino que se hablaba de SIDA, estaba muy en vigencia, había muchas personas del colectivo que estaban contagiadas del virus, con lo cual hacerlo en junio era un peligro para su salud, ¿sí? Las primeras marchas del orgullo eran marchas en las cuales las personas asistían enmascaradas por miedo a perder sus empleos, ¿no? Ahora, otra cuestión importante de Carlos Jáuregui es que logra modificar lo que era la Constitución de la Capital Federal en ese momento, agregando un nombre específico, una palabra específica en el artículo que hablaba de discriminación como un delito, que tenía que ver con la discriminación por elección sexual, ¿sí? Esta modificación, agregar esta palabra, fue fundamental para todas las leyes que vinieron en Argentina posteriores, ¿no? Entender que la discriminación por motivos de elección sexual era una discriminación que era ilegal e inconstitucional, fue muy importante como jurisprudencia para pensar después en lo que fue la unión civil, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y un montón de otras leyes que, bueno, van a encontrar en la presentación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de los nuevos contratos, ¿no? Los nuevos contratos tienen que ver con poder empezar a articular, poder empezar a dialogar de manera intercolectiva, desde diversos colectivos, para aunar fuerzas, participar en luchas, pero también pensándolo desde nuestra práctica profesional. Desde nuestra práctica profesional es muy importante entender los contextos, los sociohistóricos en los lugares en los que ejercemos nuestra profesión, ¿no? Cuáles son las agrupaciones que conviven en esos espacios, cuáles son las luchas, cuáles son las necesidades específicas de esas comunidades. Y para eso, articular, armar, repactar contratos con espacios aún si pertenecemos o no a estos colectivos, es fundamental, ¿sí? Por eso es importante pensar, y esto lo vamos a ver al final de nuestra presentación, cuáles son los contratos que amplían nuestra dimensión ética, que amplían nuestra noción de semejante y que en la actualidad están en vigencia y necesitan un diálogo urgente, no solo con el feminismo, sino con la academia y con el campo de la subjetividad, ¿no? Los movimientos de mujeres, el movimiento de mujeres indígenas y diversidades por el buen vivir es uno de esos espacios, ¿sí? Actualmente están hablando del terricidio, están hablando de la violencia sobre la tierra, sobre las mujeres indígenas, que son las que están preservando los recursos naturales, pero también están hablando de manera urgente sobre el chineo, esta práctica criolla que es una violación sistemática y en grupo hacia las niñas y niños de comunidades indígenas, que impacta de una manera sistemática en las comunidades, que se da de una manera sumamente violenta la persecución previa al acto propiamente dicho de la violación, y que aterroriza a las infancias, ¿no? Después tenemos los movimientos de antiespecismo que amplían su noción de semejante y que no piensan en una lógica de la humanidad como medida de todas las cosas, sino que amplían esa noción hacia todas las especies, ¿no? Con el mismo respeto que consideramos para las personas humanas. El ecofeminismo, el ambientalismo, ¿sí? Estos espacios dialogan con los movimientos feministas, ¿sí? Esto se vio muy marcadamente en el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, diversidades, travestis, trans y no binarias en San Luis, ¿sí? El cambio en el nombre de estos encuentros es un cambio político y no podemos escindirnos de esta mirada política cuando pensamos en nuestra práctica profesional, ¿sí? Porque estas realidades, estos reclamos sociales impactan en las subjetividades de las personas que van a llegar a los espacios donde nosotros como profesionales de la salud vamos a trabajar.
en este sentido tenemos que estar muy atentos, tenemos que entender que la academia no puede estar escindida de la realidad circundante y que tenemos que tener un rol activo, ¿sí? Recordando, cuando Freud hablaba de la neutralidad, no hablaba de una neutralidad que tenía que ver con no tener una postura política, sino todo lo contrario. Había una postura política en sus escritos, en sus conferencias, pero hablaba de una neutralidad en tanto no hacer juicio de valor de aquello que es válido y que hace síntoma en las demás personas, ¿no? Entonces, retomando esto, les invito a volver a leer la presentación, habitar el espacio de consultas en el foro. Recuerden que es de participación obligatoria, que pueden tener dudas, que pueden tener cuestiones con las que no están de acuerdo, y eso también es válido e invita al diálogo, invita al intercambio. Así que les pedimos que participen, les vamos a estar leyendo atentamente e interactuando con ustedes. Por otro lado, tenemos la participación en la actividad, ¿sí? También pueden hacer preguntas en el foro respecto a la actividad. Y por último, les invitamos en la última solapa del campus a responder la encuesta. Es una encuesta anónima que tiene que ver con una evaluación de la enseñanza, ¿sí? Es una encuesta que es muy importante para quienes estamos en la cátedra, al frente de las clases, pero también el equipo de investigación y el equipo de extensión universitaria, porque nos interpela, nos sirve de brújula para saber dónde estamos paradas y qué cosas tenemos que mejorar, qué tenemos que modificar y qué cosas estamos haciendo de manera adecuada y que está a la altura de las circunstancias y de lo que ustedes esperan para su formación académica. Nos seguimos leyendo, un fuerte abrazo y nos vemos en próximas clases.